En este video venimos a Muang Noi, una aldea en el norte de Laos. Este pequeño pueblo, ubicado a lo largo del río Nam Mou, es conocido por su belleza natural y su ambiente tranquilo. Aunque es relativamente aislado, Muang Noi tiene una rica historia y ha sido un lugar de paso para viajeros y comerciantes durante siglos. La vida en el pueblo sigue un ritmo relajado y tradicional, ha mantenido sus tradiciones locales y una forma de vida rural. En tiempos recientes ha comenzado a atraer turistas, quienes vienen a disfrutar de su belleza natural y su ambiente tranquilo. Es un excelente lugar para experimentar la cultura local y disfrutar de la naturaleza. Bueno, buen día. Nos vamos a desayunar y les voy a mostrar por dónde hay que bajar. Esta escalera es bastante larguita. Hay que bajar todo este caminito hasta allá. Acá de mañana está bastante fresquito. De noche y de mañana temprano está súper fresco. Ahora miren, como el restaurante está en el agua, primero tenemos que pasar por acá y ya todo esto flota. Ahí. Acá está el desayuno, que nosotros siempre bajamos tarde, entonces no queda mucha cosa, pero siempre hay fruta. Miren acá. Siempre hay fruta, huevos revueltos, huevo frito, pero depende de la hora que bajás. Como ahora, por ejemplo, que ya son las 9, está bastante vacío. Miren. Desayuno de campeones. Vamos a desayunar y hoy nos vamos hacia el siguiente pueblito, Muang Noi. Miren cómo está el restaurante sobre el agua. Entonces esa plataforma que está ahí en el medio se mueve muchísimo. Y esto cuando pasa algún barco también se sacude todo. Pero es lindo comer con estas vistas. Siempre de mañana está súper nublado. Ya nos vamos a Muang Noi. Tenemos que bajar esa callecita que está ahí. Y acá fue donde compramos los tickets. Así que por acá es donde vamos a tomar el bote. Estamos bajando al puerto y nos vamos a tomar el bote que nos salió 50.000 kip por persona, que son $2.50. Así que vamos a ver, tenemos un trayecto de 1 horita hasta Muang Noi. Y bueno, los horarios de salida del bote de Muang Noi a Nong Kiau son 11:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. Y el regreso solo es a las 9:30 de la mañana. Vamos a ver qué nos espera. Miren lo que es el puerto. Y esto aquí son todos bares flotantes abandonados. Allá hay uno con muchas sillas, sillones. Este que está acá, todo de madera, que parece tipo un hotel, un barco hotel. Lo que tengo entendido que antes hacían mucho recorrido para abajo y para arriba, pero luego hicieron presas y se terminó mucho el turismo que había en el río, de quedarse en esos barcos con camarotes. Media caótica la subida de los barcos. Están los barcos que llegan y los que salen. Miren.
acá porque está baja el agua y el bote no puede seguir camino, así que tenemos que caminar todo hasta allá, que para allá está el pueblo. ¿Qué tal el servicio de bote que nos hace bajar y caminar todo esto? Entre las piedras. Entre las piedras. Bueno, ahora salimos de las piedras, pero... acá no me llega la señal, así que no estoy segura de exactamente en dónde está el pueblo. Se supone que está allá adelante haciendo la vueltita. Vamos a ver, mira el búfalo. La boca, enorme. Eso no era que había que ir caminando hasta el pueblo, había que ir caminando por esta parte que no puede pasar el bote. Y se supone que nos tenemos que subir a uno de esos. Lo único de caminar por las piedritas, con las mochilas y con chancletas, es un poco costoso. Pero ya nos vamos a tomar el otro botecito. Al final era solo este tramo, que era bastante. Hemos llegado a Muang Noi. Vamos a buscar nuestro alojamiento. Vamos a subir al pueblo y a buscar nuestro alojamiento. ¿Cómo la ves? Esto es el pueblo, me parece, ¿eh? 3 cuadras. Después se lo mostraremos. Ahora sí, miren el alojamiento precioso que encontramos. Miren, se los voy a mostrar. Acá son varios bungalows y vamos a entrar al nuestro. Miren las vistas preciosas, tenemos mesita, tenemos hamacas, tenemos vistas a la montaña y al río. Miren lo que es esto. 2 hamaquitas. Y la habitación, excelente, enchufe afuera, me encanta. Miren qué bonita habitación, tenemos sillitas, repisas. Y el baño, es un baño decente, gente. La verdad, contentos con este alojamiento, está hermoso. Bueno, miren lo que es nuestro alojamiento. Acá tenemos agua, que nunca la repusieron. Supuestamente la iban a reponer, nunca pasó. Supuestamente el delivery no tenía problema, no sé qué. Ahí tenemos para calentar. Y bueno, por allá están nuestras cabañitas. Después hay otra zona ahí y acá hay otras casitas. Ahora son la 1 de la tarde y hace calor, pero no saben el frío que hace acá de noche. No, es indescriptible el frío, es ese
que a las 8 de la noche tenés que bañarte y acostarte. Sí. Porque aparte la cabaña tiene 0 aislamiento, así que es de madera y está toda hecha así al tuntún. Está linda, pero pasás demasiado frío. Demasiado. Y bueno, esta es la callecita. Miren, esto es todo el pueblo, lo que le vamos a mostrar. Las gallinas, el pavo. Este pavito siempre está acá. Se ve que es de la casa de acá. Oh. Esto es todo el pueblo. Y llevamos ya varios días acá. 4 o 5. 4. Y no les hemos grabado nada básicamente porque no hemos hecho nada. Digo, esto es el pueblo, todo lo que ven, no hay otra cosa. Sí. Así que hemos estado pasando el rato. Esto es todo lo que hay. El almacén acá. Así son los almacenes. Los almacenes acá tienen snack, papitas, galletitas, Coca-Cola, agua y sopa instantánea. Y está. Sí. No pidas más nada. Sí, acá no te vas a encontrar cosas diferentes ni cosas raras. Acá es lo que hay y punto. Y ahora vamos a ir a comer a lo de... a lo de nuestra amiga que le vamos todos los días porque es bueno, bonito y barato. Sí. Bueno, es muy barato, pero es muy rico también. Sí, es muy rico. Ahora le vamos a mostrar. Miren el restaurantecito acá, las mesitas. De noche no sabe el frío que hace acá. Las mesitas. Ahí nuestra amiga que nos atiende siempre. Sí, es la hija porque acá está toda la familia. Acá viven y trabajan. Riley. Ok, yo me estoy pidiendo, que se está haciendo mi favorito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Pad Thai de vegetales con huevo. El Pad Thai es una comida tailandesa típica que en verdad lleva brotes de soja. Acá no lo hacen con brotes de soja, pero está muy, muy rico. Ahora se los muestro. Y Martín se está pidiendo... Yo me estoy pidiendo la... ¿Dónde Esta. estás? Noodle... No, acá. Mamá Noodle Soup. Es una sopa Con vegetales. Con vegetales y con leche de coco o leche de vaca, no sé qué tiene un tipo de leche. Bueno, ya pedimos. Algo que es muy típico acá es que los restaurantes son las casas de las familias. O sea, lo que vemos atrás es la casa de la gente que atiende acá, que es una familia con su hija, que es la que casi siempre nos atiende ella. Pero acá viven. Ahí tienen el cuarto, la cama, un ropero y el baño creo que está a la vuelta. Y acá tienen su negocio junto con su casa. Entonces están en su casa y viene gente y la atienden. Pasa lo mismo en casi todos los restaurantes que hay. También pasa con los almacenes, que de repente entras a un almacén a comprar cosas y ves el colchón tirado ahí con un mosquitero y ahí es donde duermen. Y pasa, ¿qué más? Bueno, el hombre de acá, cada vez que venimos de noche, se levanta, lo levantan para que cocine, pero cocina el hombre acá. Sí. Ah, y muchos también acá en este pueblo tienen alojamiento, entonces tienen como una parte también que pertenece a ellos. No sabemos Este si tiene ahí adelante el alojamiento. Sí, creemos que sí, porque aparte tiene un dispenser de agua que ha venido gente a recargarla, así que el único que no nos recarga el dispenser de agua es el nuestro. Ah, una cosa importantísima que les quiero mencionar. Si vienen al pueblo, o si van a algún otro pueblo también, mejor el alojamiento lo buscan cuando llegan, porque nosotros reservamos por Booking y la verdad es que sí reservamos bastante caro para los precios que son acá. Estamos pagando como $10 la noche, ¿no? Un poco más. 12. $12 la noche, es carísimo. Y en realidad era lo más barato que nos aparecía a nosotros en Booking. Pero después unos amigos nos dijeron, después de que ya habíamos reservado, que ni bien llegas al pueblo hay mucha oferta. O sea, ya los horarios del bote ya lo saben y te esperan, al llegar te están esperando para ofrecerte. Y hay mucha oferta a mitad de precio, o sea, la mitad de lo que nosotros pagamos, pero claro, no están en Booking, entonces no tenés cómo verlo. Así que preferible llegar y acá mismo buscar el alojamiento, que te va a salir 2 o 3 veces más barato, de verdad. Yo para mí anda alrededor de los $6, 8 capaz. Sí, nosotros estamos pagando carísimo y encima nos estamos muriendo de frío. Ah, no, está tremendo frío. Bueno, y otra cosa también, si vienen de una ciudad grande, tráiganse, si son de comer galletitas, eso, tráiganse galletitas, café, cosas así, viste, chocolate. Después pan, hay solo una cafetería acá que vende pan, que sale $1, una baguette así, riquísima, pero es media cara. Acá te vale una bolsa de pan, en cualquier pueblo, una bolsa así de pan, $0.50, con
3, 4 pancitos, 5, así. Que está, acá es más barato, es pan artesanal, te das cuenta porque por el gusto, pero no hay mucha cosa. Y eso pasa en todos los pueblitos de acá, medio chiquitos, no hay mucha cosa. Acá tuvimos suerte de conseguimos este restaurante barato, como dijo Julieta, pero en la mayoría de los lados así medio que no son muy turísticos, la comida está medio carita. Y los precios de las almacenes también porque traen todo de los pueblos grandes o de las ciudades, entonces acá es todo más caro. O sea, hasta el agua es más cara, aunque sean 2.000 kips, que no es nada realmente, es 0,000 dólar, pero es más caro. Entonces, a ver, es una forma también de apoyar a los que viven acá. Si ustedes viajan con un presupuesto más amplio, digo, está todo bien. Pero si viajan como muy low cost, sí se les va a hacer un poquito más costoso los pueblitos así. Por lo menos estos que son turísticos dentro de todo. Capaz que si vas a un pueblo en el medio de la nada que no es turístico, capaz que ahí no. Ahora la comida, el ejemplo que le vamos a poner, la comida sale, el pad thai que se pidió Julieta sale $1.50. Y la comida que me pedí yo es una sopa de verduras, sale $1.10, más o menos, $1.20. Sí, por ahí. Bueno, aquí nuestros platos. Este es el pad thai y la sopita. Pero Martín está decepcionado. ¿Qué? El arrocito. Porque no está el padre, que es el que cocina hoy. Y no está como siempre. O sea, está más chiquito que siempre. A Martín le falta caldo. Y el mío está un poco más chiquito. Este es el maní, pero igual, rico está, pero no está como comemos siempre. Ya entendimos lo que pasó. Nosotros vinimos justo en el horario en el que llega el bote, entonces los padres deben estar ahí en donde llegan los botes, reclutando a la gente para su alojamiento. Sí. Por eso no están y por eso tuvieron que cocinar las chicas, las hijas, y no está igual que siempre. Y dato importante, acá en el pueblo cierra todo tempranísimo. El segundo día que llegamos, salimos a comer a las 8:30 y estaba todo cerrado. O sea, encontramos un restaurante solo, que encima salía carísimo. Bueno, no salía carísimo, pero salía más caro, porque lo demás estaba todo cerrado, hasta almacenes, todo cierra muy temprano, así que acá no queda opción que cenar temprano. Para aquel lado está el puerto, vamos a ver si averiguamos a qué hora sale el bote mañana que nos vamos. Porque creo que sale a las 9:30 de la mañana, pero no sé si hay otro o es el único. Viene a la farmacia. La farmacia acá tiene 3 cositas, pero... Sí, las casitas, los almacenes. Este almacén tiene como un restaurancito, la gente vendiendo sus cositas. La gente se le rebusca mucho acá, todos te venden algo. Todos están pescando, todos salen a pescar. Sí, no los ves sedentarios así sin hacer nada. Los ves siempre buscando la forma de vender algo, de hacer algo. Vimos también muchas mujeres cortando leña, que creo que tengo un videito por acá. Ahí en el río, siempre se la están rebuscando así. Y este es el restaurante del alojamiento nuestro, que el alojamiento en realidad está para allá, pero el restaurante está acá. Y acá hay un tenedor libre, digamos un buffet. Y para aquí es donde está, allá abajo, los botes. El puerto con los botes. Vamos a ir a ver si... Puerto. No existe ningún puerto. Es donde... Una bajada en las piedras. Una bajada con botes. Esta es la primera vez que veo en los días que hemos estado acá una camioneta, una 4x4. Porque hay una ruta, o sea, se viene en bote, pero hay una ruta que debe estar destruida. Ya conociendo cómo están las rutas acá, esa debe estar destruida. Y es la primera vez que veo una 4x4. Por lo general no hay vehículos. Acá es donde creo que venden los tickets, vamos a averiguar. Nos salió 50.000 kips para venir. Vamos a ver cuánto nos cobran para irnos. Bueno, nos acaban de decir que solo se puede comprar mañana a las 8. Así que... mañana lo compraremos. Mañana veremos. Miren, ahí fue donde llegamos. Ese es el puerto. Acá hay gente, mirá. Se ve que se van. No creo que se vayan. Hasta ahora ya no se van. Están llegando. Este es los botes que llegaron. Ah, cierto. Pero también puede ser que se vayan al otro pueblo, porque también hay otro pueblo que se llama Moncuá,
Que está como 2 horas, 2 horas Sí, y media. está súper lejos y así que puede ser que vayan a ese pueblo. Es que es muy probable porque están llegando los botes que vienen de Nong Kiao y siguen de largo a Mong Khoa. Entonces puede ser que los que aborden sigan hacia allá. Ahí va, ahí viene uno con gente. Porque para volver a Nong Kiao es solamente a las 9:30 de la mañana que sale. Miren, un ejemplo. ¿Sí? Ellos son de este alojamiento que está acá y están bajando a recibir la gente que viene a ofrecerles alojamiento. Bueno, ahora van a bajar. Nosotros cuando llegamos habían un montón, no saben la cantidad. Entonces, ellos ya saben los horarios. Y lo que había mucho eran mujeres. Las mujeres que son las que más se encargan de la parte del hotel y de cuidar el hotel y de la parte del restaurante. Los hombres casi siempre están o pescando, o con animales, o picando leña. Es lo que hemos visto que hacen más los hombres, pero acá las mujeres son las que más, como las que más llevan adelante el negocio. Las que administran, como siempre, como tiene que ser. Sí, como tiene que ser. Es un tierrerío constante. No saben, es todo tierra. La ropa te queda llena de tierra. Sí. Todo. Recién agarré la pantalla del celular, te la tenía llena de tierra, las mesas, todo. Miren qué lindo caminar por acá en las montañas allá atrás. ¡Hola, loquita! Esta está acá todos los días. Acá en la casa, miren la casa. Ese Siempre también. están cocinando. En esta casa siempre están de noche, se ponen todos al lado de este fueguito y se calientan. Todos los niños. Sí, no, ayer estaba la señora también, estaba la mujer y los niños, pero todas las noches están alrededor del fueguito, ahí, calentándose. Es que de verdad, no se imaginan el frío que hace acá de noche. Nosotros no lo imaginábamos realmente. No. Por eso dijimos, estamos bien en el bungalow, pero es insoportable. La gente, mira, la gente se cambia. Ayer estaba hablando con un alemán que estaba acá y me dijo que se había cambiado para lo que es la parte de hormigón porque no aguantaba el frío. Sí, es que es insoportable. Tenés que, literal, bañarte y acostarte. Nada Sí. de quedarte hasta tarde afuera porque es insostenible. ¿No saben lo que es el internet acá? El internet, un desastre. Pésimo, menos mal que tenemos datos y con eso la vamos llevando. Pero si es por el wifi, Pero en todos lados. bueno, Laos es el país del sudeste asiático que tiene peor internet. El segundo, el primero es Timor. El primero es Timor, es verdad. Buen día, nos estamos yendo del pueblo, estamos llegando al puerto para... Llegan, tampoco tuvimos que caminar mucho, son 2 cuadras del pueblo. Sí. Y nos vamos, así que no sabemos qué va a ser de nosotros el día de hoy. Tenemos todo un día de espera. Son las casi 9:30 de la mañana, es el único bote que sale para Nong Khiao, así que nos tenemos que ir temprano. Y creemos que el bus hasta nuestro próximo pueblo sale como a las 7, 8 de la noche. Así que no sabemos qué va a ser de nosotros, a qué hora vamos a llegar, a dónde. Ni idea. Estas partes de la mochila, subir y bajar escaleras cuesta un montón. Subir porque pesan las mochilas y bajar porque no ves los escalones. Ahora estamos por subir a aquel, creo, botecito. Si es que entramos todos, si no, a aquel. Bueno, nos vamos solos porque llegamos sobre la hora, ya estaban todos embarcados. El debate que tiene atrás.
solo quedábamos nosotros, así que tenemos bote privado por precio de bote público. De $4. Por $4 tenemos bote privado. Para nosotros 2 horitos. Vamos a disfrutar del paseo, 1 hora y media, más o menos. Solos. Solitos. Bueno, nos tenemos que bajar del bote. Acá. Bueno, acá nos hizo bajar como cuando vinimos, porque no puede pasar el bote con nosotros. Solo que cuando vinimos nos hizo bajar de aquel lado y tuvimos que caminar todo esto. Pero ahora nos hizo bajar en esta islita y nos levanta allá del otro lado de la isla. Tenemos que caminar por aquí y nos levanta del otro lado. Pero no sé, creo que pasa el bote por un lado, por aquel lado que hay como un rápido, recién vimos, como agua así a contracorriente rápida. Y nos levantan del otro lado. Por allá al lado de enfrente se ve toda la gente que la dejaron ahí y que está caminando, que después levantan también del otro lado. Acá llegamos a la puntita de la isla y allá viene nuestro bote, miren. Súper despacito porque acá el agua está muy bajita. No sé si se llega a apreciar en el video, pero se ven todas las piedras. Miren si estará abajo el agua, que cómo tiene que mover el bote. Hasta el pantalón se sacó. Se sacó el pantalón y quedó en boxer nomás. Y está leyendo el bote. Como para pasar con gente de arriba. Son unos nudistas. Aquí está llegando, así que ya seguimos caminito.